Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les voy a presentar un resumen que se obtuvo del libro que escribió una gran investigadora de los Estados Unidos. Este libro lo escribió Ann Druffel. Ann Druffel es una investigadora que desde 1957 ella ha estado investigando esta temática de los ovnis, ha pertenecido a diversas organizaciones en Estados Unidos, que sería muy largo enumerar en cada una de ellas qué es lo que hizo. Perteneció a la NICAP, perteneció a la MUFON, perteneció a la CUFOS, en fin, tiene una larguísima trayectoria, ha escrito varios libros de esta temática ovni y en esta ocasión les quiero comentar a ustedes un libro que, bueno, ya tiene algunos años de escrito, pero sin embargo es muy interesante. Hay muchas personas que siempre me han preguntado, bueno, ¿cómo me puedo yo defender? ¿Cómo se puede uno defender de una abducción alienígena? Pues estas propuestas que les voy a presentar a ustedes es un pequeño resumen de que yo hice del libro que ella escribió, el cómo defenderse contra una abducción alienígena. Aunque como les he comentado, ya tiene algunos años de haberse escrito este libro, resulta de cualquier manera muy interesante, puesto que es un libro que reúne distintas técnicas de cómo es que las personas pueden llevarlas a cabo para precisamente liberarse de defenderse de una abducción. Este libro que ustedes están viendo, ahí la portada en pantalla, lo hizo en base a una base de datos de 250 casos que ella seleccionó, de los cuales, pues desde luego, 250 casos es una muestra pequeña, no podemos decir que estadísticamente sea representativa desde el punto de vista cuantitativo. Sin embargo, desde el punto de vista cualitativo, una muestra de 250 personas es bastante robusta. Y dentro de estos 250 casos estudiados, ella encontró que 70 de estos casos, al cual ella le va a denominar no tanto abducidos, sino son las personas que lograron resistir precisamente a ese tipo de abducción que se estaba llevando a cabo con ellos. Ella tiene profundos estudios en los cuales dice que los reportes de abducción son causados cuando menos en parte por la combinación de dos importantes factores, que son, uno, la cuestión telepática que de alguna manera estos visitantes emplean, y el segundo aspecto es el aspecto psicológico emocional que en un momento determinado estos individuos muestran. Bueno, pues vamos a empezar a describir estos casos que a su vez ella los clasifica en 9 técnicas que pueden ser utilizadas para resistir a estas abducciones. Ahí ustedes están viendo en pantalla, voy a enumerarlas rápidamente y voy a pasar a describirlas y explicar en qué consisten cada una de ellas de acuerdo a la propuesta de esta gran investigadora Ann Druffel. Bueno, la primera de ellas es la fuerza mental, segundo lugar fuerza física, el enojo, en un cuarto lugar la protección, el quinto lugar la ayuda familiar, la intuición, que es muy importante, métodos metafísicos, la ayuda espiritual y los repelentes. Bueno, esas son las 9 técnicas que ella nos está precisamente proponiendo para llevar a cabo esa lucha, esa liberalización. Vamos a ver entonces la primera.
Desde luego, antes de que continuemos, ella explica que se parte en sí de que el escenario en donde se realiza la abducción, ella dice que existe una cuestión de realidad alterada, que en base a eso se pueden explicar algunos aspectos de la abducción, algunos de ellos. Bueno, vámonos a la primera técnica, que es la de la batalla mental. Y aquí, en esta primera técnica, ella dice que desde luego pues es muy efectiva en las primeras etapas de la abducción, y particularmente cuando los abducidos sienten ya ante la evidencia de que están siendo abducidos, una cuestión de parálisis y un sentimiento de terror. En ocasiones han relatado los resistidores, como ella les llama, que llegan a captar sonidos fuertes e irritantes cuando están en una etapa inicial. Ahora, desde luego que aquí en esta primera técnica, bueno, la confianza es un elemento primordial, es muy importante en esta etapa. Los abducidos, el abducido debe de estar completamente convencido de que los intrusos están violando sus derechos. Un muy importante factor aquí en esta técnica es que desde luego el que se mantenga la paciencia, ya que esta técnica requiere de esa fuerza interna que es, el abducido debe de controlar, y cuando este abducido siente esa etapa en donde se siente paralizado, él debe de recurrir a toda su fuerza mental y tratar de mover un dedo de la mano, tratar de mover el dedo gordo del pie, con el fin de que se libere precisamente de ese estado de shock, de ese estado de parálisis. Ahora, desde luego que esa parálisis ocurre usualmente en el momento que estos visitantes empiezan esa etapa de la abducción, pero al tratar de romperla, y cuando un abducido puede mover un dedo de una mano o puede mover el dedo de un pie, los casos que a ella le ha tocado investigar, esos visitantes se desvanecen, y de esta manera entonces ya no permite que esa parálisis continúe en este primer estado. Esta técnica, desde luego, ella recomienda que la debe de realizar en silencio la persona abducida, debe de tener mucha confianza, y esta técnica, en los casos que ella estudió, ha revelado que la fuerza mental ocasiona que las criaturas reaccionen con sorpresa, y de esta manera el abducido ofrece la resistencia adecuada para evitar esa etapa inicial de la abducción. Lo anterior, ella lo afirma porque las personas que le revelaron que hicieron la resistencia mental precisamente pudieron romper esa situación de temor, esa situación de parálisis. Ella dice que, bueno, desde luego que esta técnica es muy efectiva cuando el testigo, por una parte, siente que está en libertad de utilizar su mente para protestar por esa invasión. Entonces, ahí, desde luego, esa invasión es que el testigo se siente paralizado y aterrorizado. Bueno, entonces,
Aquí el testigo debe de tener la suficiente fuerza mental para tratar de evitar el que sea paralizado, y cómo tratar es a través de ese movimiento hacia el dedo de una mano, hacia el dedo gordo del pie. Y de esta manera, bueno, tendrá esa confianza en sí mismo, porque puede de esta manera estar entonces evitando esa abducción. Nuevamente, resumo las consideraciones cuando un testigo lleva a cabo esta técnica de la batalla mental. Uno, debe de estar totalmente convencido, tiene que tener una convicción muy fuerte. En segundo lugar, tiene que estar convencido de que él está siendo invadido internamente. Y en tercer lugar, tiene que tener una extraordinaria seguridad de que esta técnica de batalla mental tendrá el éxito deseado. Vámonos a la segunda técnica, y es la de forcejeo físico. Bueno, esta técnica es efectiva también, desde luego, en las etapas iniciales de la abducción, pero desde luego antes de que el testigo tenga la parálisis. Y nuevamente el testigo debe de estar completamente convencido de que están violando sus derechos propios, sus derechos íntimos, y por lo tanto debe de maximizar su fuerza interna en su mente. Esta técnica se debe de utilizar cuando el intruso, por lo tanto, agrede a las personas, y desde luego instintivamente los testigos quieren defenderse. Ahora, aquí el abducido, el experimentador, como ella también les llama, puede utilizar armas como objetos filosos o armas de fuego. Sin embargo, el abducido nunca debe de intentar matar o herir seriamente, y solamente debe de informar al agresor que su presencia viola sus derechos de privacidad. De los diferentes casos que ella investigó, de estos 70 testigos, de estos 70 experimentadores, ella dice que hay un caso en especial que en el libro lo denomina, lo llama como Paxi, y que ella atacó a sus agresores, a los estas entidades, y apretó por el cuello a una de ellas. Y aparentemente esta situación reveló de ese caso que los grises no son físicamente superiores a los humanos. Y aquí ella presenta dos conclusiones. Primera, que la constitución física de estos seres, en especial la de los grises, no es superior a la del humano. Y dos, la entrada a nuestro espacio-tiempo los hace vulnerables de algún modo a la fuerza entonces de los humanos. En este mismo caso que ella nos explica en su libro de Paxi, ella especula que viajan sobre la luz, en contraste con los ángeles, que son parte de la luz. Aquí la fuerza física es el resultado, desde luego, del instinto de supervivencia. Ustedes están viendo en pantalla la fotografía del famoso abducido Travis Walton. Y hay que recordar que su narrativa, su experiencia, cuando sus captores lo tienen en la nave, él precisamente utiliza esa fuerza física. Ahora bien, esta
técnica es muy efectiva, desde luego, antes de que se entre en la etapa de parálisis. Y en esta etapa es muy importante que también se utilicen fuertemente las órdenes verbales o mentales como váyase, déjeme solo, etcétera. Es la forma en que debe de utilizarse. Vámonos a la siguiente técnica, que es la número 3 y es la técnica que Ann Druffel ha denominado enojo justificado. Esta técnica es efectiva, desde luego, ella recomienda en las etapas iniciales de la abducción y es desde luego mejor emplearla antes de la parálisis. También es efectiva cuando se combina con la fuerza mental. Hay algunos testigos, o quizás la mayoría de ellos, que desconocen de la efectividad de esta técnica. Esta técnica se debe de utilizar las órdenes verbales o mentales, inclusive, como el váyase, déjeme solo, usted no es de este lugar, etc. Dentro de lo que es el enojo justificado, Ann Druffel dice que desde luego debe de ser controlada fuertemente por el experimentador. Hay que recordar la frase que aquí en México usamos mucho, de que el que se enoja pierde. Entonces hay que conservar la calma, de que el experimentador debe de estar completamente convencido de que existen derechos inalienables que son otorgadas por el creador, desde luego, y por lo tanto hay que utilizar esta técnica antes de que se inicie la etapa de la parálisis. Vámonos a la técnica de resistencia número 4. Y aquí esta técnica de resistencia número 4, que es el del rango protector, es el que se proteja a otros miembros de la casa, especialmente niños. Es decir, en esta técnica, en sí el abducido está siendo otra persona, pero que ya por la experiencia de algún miembro de la familia, él ya la vivió. Y por lo tanto, aquí en esta técnica número 4 se deben de utilizar afirmaciones que rechacen esa abducción. Se recomienda, Ann Druffel recomienda, que no se debe de utilizar con desesperación. Acuérdense la famosa frase de el que se enoja pierde. Bueno, entonces en esta técnica número 4 del rango protector, es una técnica que se debe de utilizar para que se use antes de que se inicie la parálisis. Y aquí en esta técnica de rango protector se debe de utilizar desde luego fuertemente la voz, emitirla fuerte y asertivamente, utilizando afirmaciones que rechacen la abducción. En esta técnica del rango protector, técnica número 4, se debe de lanzarse hacia los intrusos quienes están violando la integridad del abducido. Esta técnica no debe de utilizarse con temor o desesperación, desde luego. En esta técnica la finalidad es transmitir aspectos positivos como fidelidad, amor, lealtad, todo es con el fin de evitar esos aspectos negativos que está teniendo el abducido. En la técnica del rango protector, y que está dirigida hacia los intrusos, es lograr que se vayan, pero que las expresiones no sean de tipo de que los odian. La técnica entonces puede utilizarse antes de que se suceda la parálisis y desde luego en las visitas que estos seres quieran realizar posteriormente. Desde luego que esta técnica es también valedera usándola conjuntamente con las otras técnicas que ella también recomienda.
En esta técnica del rango protector, por lo tanto, hay que expresar las órdenes verbalmente de que se están rechazando a esas entidades acosadoras y se debe de utilizar muy fuertemente el lenguaje contra esos intrusos. Ahora bien, esta técnica probablemente y de alguna forma está relacionada con un proceso de exorcismo, por lo cual las personas que están capacitadas para llevarla a cabo, desde luego, son los sacerdotes, los ministros, los espiritualistas, los psíquicos, pueden provocar de esta manera la expulsión de esas aparentes posesiones. Ahora, lo anterior no significa que estas entidades sean lo que en la religión judeo-cristiana identifica como demonios, pero el proceso puede usarse de una forma análoga. Vamos ahora a revisar algunos aspectos importantes de esta técnica del rango protector, porque las podemos utilizar como un escudo psíquico, porque como se expresa en la Biblia en Romanos 12:21, la frase de no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien, o lo que se expresa en Salmos 121, 7, 8, el Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida, el Señor te cuidará en el hogar y en el camino desde ahora y para siempre. Bueno, podemos utilizar esas frases que encontramos en la Biblia. O las oraciones donde se invocan la protección de los ángeles, de los santos, del Espíritu Santo, el que se invoca el nombre de Jesús, el que se invoca que uno sea bendecido, sea protegido, sea ayudado. Es muy útil, de acuerdo a los casos que ella investigó, el llevar a cabo esas plegarias de liberación en lo que es el rango protector.